Bien, dejando de lado lo que fue la lógica, o más bien, no dejándola de lado, sino tomándola como soporte de lo que vamos a desarrollar en estos momentos, vamos a pasar al tema de teoría de conjuntos. ¿Sale? Eh, la teoría de conjuntos es una parte de las matemáticas que se va a encargar del estudio de conjuntos. En general, nosotros observamos conjuntos todo el tiempo. Sin embargo, no los estudiamos a profundidad. La otra es que tener un conjunto nos define el objeto de estudio en el que estaremos trabajando en un área. La teoría de conjuntos es la base para cualquier estructura matemática que se desarrolle e incluso, aunque no se ve así, es base para cualquier ciencia que haya definido su objeto de estudio. ¿De acuerdo? Ya que todos los objetos de estudio de una ciencia se pueden reunir o definir a través de un conjunto. Vamos a ver la teoría de conjuntos desde un punto de vista estructural, axiomático, donde vamos a ir dando todas las reglas y posteriormente vamos a ir viendo cuáles son sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Pero sí vamos a tratar de ser relativamente formales, entendiendo el nivel en que nos encontramos, ¿sale? Que ya estamos muy por encima de la educación media, ¿sale? Estamos ya en educación superior, ¿de acuerdo? Pero sin el formalismo que requeriría completamente una carrera de ciencias o un posgrado en esta área. ¿De acuerdo? Entonces hay un par de elementos en el cual no nos vamos a enfrascar. Vamos a quedarnos en algunas ocasiones en el sentido de, este, de una definición un poquito informal, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y también, si bien vamos a dar definiciones y vamos a hablar de diferentes teoremas, estos teoremas se deben de demostrar. Sin embargo, lo que vamos a hacer es entenderlos a partir de la lectura que se puede hacer con las herramientas que hemos aprendido de lógica, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones estaremos demostrando algunas cosas solamente para ver cómo la lógica permea en lo que es la teoría de conjuntos y en las diferentes áreas de matemáticas. La idea de desarrollar lógica o la lógica matemática, ¿sale? Es que tengamos una herramienta para describir o hacer demostraciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta permea a diferentes áreas de las matemáticas. La idea es que nos apoyemos en la lógica para trabajar, entender y en algunos casos probar algunos resultados de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es base para el resto de las áreas que se van a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final del día, todas las áreas, no solo matemáticas, pero nos enfrascaremos en ellas, todas las áreas trabajan con diferentes tipos de objetos y esos objetos están reunidos en conjuntos. Por ejemplo, la aritmética, ¿sale? Lo que toma es un conjunto de números, ¿sale? Y les aplica una serie de operaciones. Entonces, lo que tenemos es los números en lo particular y tenemos las operaciones que se pueden aplicar a estos números. Pero los números pues, simplemente es un conjunto de objetos.
¿Sale? Si extendemos la aritmética, si le quitamos la particularidad de los números y los generalizamos a través de un auxilio lógico y de conjuntos, pues superamos o llegamos al álgebra. ¿Sale? Y aquí la importancia del conjunto que definamos nos arroja o nos permite limitarnos a cierto tipo de operaciones. Y también el conjunto define el alcance de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos dentro del conjunto de los números reales, ¿sale? O extendernos, como va a ser la historia de su vida, en algunos casos hacia los complejos. En su momento vamos a definir estos dos conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si nosotros, además de esto, le metemos otro objeto que vamos a desarrollar, que son las funciones, ¿sale? Si lo vemos desde la perspectiva de, de que nuestros conjuntos con los que trabajaremos son los números y las funciones, estaremos entrando a una parte llamada análisis. ¿De acuerdo? Ya sea el análisis real o el análisis complejo, que nos permite extendernos a diferentes áreas. Entre ellos, la bien conocida y a veces odiada área de cálculo, donde aquí lo que vamos a hacer es estudiar relaciones entre conjuntos numéricos a través de cómo se reúnen o se relacionan mediante funciones, ¿sale? Y de aquí extendremos el cálculo diferencial e integral, ¿de acuerdo? Diferencial, integral, ¿sale? Y las extensiones, que estas quizás nunca las hayan escuchado, que son el cálculo vectorial y el multivariable. Digamos que estos son los básicos que deben de conocer y estos ya son para niños grandes, ¿de acuerdo? Si dejas de lado los números un momento y solamente te dedicas a estudiar funciones, ¿sale? Entonces se llama análisis funcional. Pero esto ya es una sección que no les interesa, ¿de acuerdo? Si tu conjunto de estudio son las figuras, ¿de acuerdo? Entonces entraremos al área de la geometría. Si tú combinas el álgebra con la geometría, obtienes la geometría analítica. ¿De acuerdo? Si tú combinas la geometría con el cálculo, ¿sale? Obtienes la geometría diferencial. Si tú combinas la geometría, ¿sale? Con el análisis, ¿de acuerdo? Puedes extenderte a muchas otras áreas, entre ellas la topología. Y todo está en ir variando un poquito el objeto de estudio, ¿de acuerdo? Ya sea que lo hagas más particular, ¿de acuerdo? O lo hagas más general. Entonces, pues la teoría de conjuntos te permite desarrollar las leyes básicas para casi todas las áreas de las matemáticas. ¿De acuerdo? E incluso puedes irte a cosas más, mucho más particulares. Si de la aritmética tú te concentras en los números enteros, estarás hablando de matemáticas discretas. Si te concentras en los números en general, entonces estarás hablando de análisis. Y se vuelve muy entretenido. Y aquellas matemáticas que tienen que ver con el análisis completo de los conjuntos y sus resultados, te lleva
bueno, el análisis de los conjuntos, el conteo de sus elementos y las proporciones, te lleva a la probabilidad. Y se extiende si combinas la probabilidad con el análisis, puedes desarrollar lo que es la estadística. Todos estos, al definir su objeto de estudio, ¿sale? Estás definiendo un conjunto de elementos que vas a analizar con la teoría que se va a desarrollar en cada una de estas áreas. Bueno, pues como estamos hablando de conjuntos, pues lo primero es desarrollar esta teoría de conjuntos para hacer la extensión hacia las otras áreas. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta, en esta materia estamos construyendo los elementos para entender, para poder extender la base lógica y numérica hacia todas las áreas de matemáticas con las que nos podamos enfrentar. Si tú tienes un conjunto y cuentas elementos y ves la proporción que hay entre ellos, estás haciendo probabilidad. Si tienes un conjunto y le asignas operaciones y el conjunto es de números, entonces estás haciendo aritmética. Si le quitas la propiedad particular a los números, entonces, y lo generalizas, estás haciendo álgebra. Si tú analizas funciones o las relaciones que hay entre conjuntos, entonces estás haciendo funciones. Y si estás haciendo funciones, pues ahí puedes hacer diferentes interpretaciones y entonces Profe, pasar al cálculo. Mándeme. y el cálculo integral, Vive por aquí. Pero ¿cuál es la duda con el cálculo integral? ya que combinación es para que dé cálculo integral. La idea es qué estudias dentro del cálculo integral, ¿de acuerdo? Tú tomas un conjunto de números, ¿sale? Lo relacionas con las funciones y ¿qué haces con el cálculo en general? ¿Qué haces con el cálculo diferencial? Analizas, en principio los físicos te dirían que analizas relaciones de cambio. En realidad estás estudiando cierto tipo de límites, ¿sale? Desde el punto de vista gráfico, desde una perspectiva de geometría analítica, estás analizando pendientes de rectas tangentes, porque es el principal aspecto de la derivada. Y en el cálculo integral tienes dos sentidos. Tienes un sentido de acumulación, ¿sale? Que es el que te da las áreas, área bajo la curva. Y tienes un sentido de antiderivada, ¿de acuerdo? Y de hecho, estos dos, el cálculo diferencial y el cálculo integral, son dos aspectos, ¿sale? De la misma área de estudio que se unen a través de algo que se va a llamar teorema fundamental del cálculo, ¿de acuerdo? En realidad tienes dos formas de ver el cálculo integral, como la operación inversa al cálculo diferencial, ¿sale? O como una operación de acumulación, ¿de acuerdo? Enfocada o abanderada por la parte de área bajo la curva, ¿sale? Se pone rudo. Si ya lo han trabajado, es muy, ¿cómo les diré? Como que si no lo enfocaron en lo que debía, suena como que muy perverso y muy complicado el cálculo integral, pero tiene sus particularidades y sus elementos de estudio. Entonces, una vez que estén en cálculo integral, traten de ir preguntando cuál es el objetivo de lo que van a estar estudiando, para que se den cuenta de hacia dónde van las cosas en la parte del cálculo integral y del cálculo diferencial. ¿Vale? En sí, el cálculo integral, podríamos decirlo, que es estudiar la operación inversa al cálculo diferencial.
donde el cálculo diferencial hay varias formas de revisarlo. Una es pensar que nos da una función que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente. Y la otra es que tú a través de pendientes tratas de encontrar las funciones previas o las que se les va a llamar primitivas. Eso, hacer cálculo integral es como la función o la operación de regreso. Digamos que la suma tiene su operación inversa, que es la resta. La multiplicación tiene la operación inversa, que es la división. El cálculo diferencial, visto como una operación, tiene su operación inversa en el cálculo integral. ¿De acuerdo? No sé si con eso respondí su pregunta. O ya lo confundí más. Sí quedó resuelta, profe. Ah, eso sonó, ya me confundió más. Está bien, no lo vuelvo a hacer. Ok, No, es que lo que pasa que, bueno, es que en preparatoria, la diferencia entre el cálculo integral y el cálculo diferencial es que se me facilitó más lo que fue lo integral a que lo diferencial. Entonces, por eso decía cuál era la combinación para que diera cálculo diferencial. Digo, integral, perdón. ok. Al final del día trabajan con los mismos objetos, el cálculo diferencial y el integral. ¿De acuerdo? Solamente es el sentido de la operación. ¿Vale? Eh, Habría que ver qué es lo que le costó trabajo el cálculo diferencial. En general no es tan complejo. El diferencial, de hecho, en general la opinión es que el cálculo integral es más difícil que el diferencial. Pero mucho depende de cómo hayan visto la materia. En fin. Bueno. Nuestro objetivo entonces en estos momentos es desarrollar la teoría de conjuntos. Y para eso tenemos que empezar definiendo qué es un conjunto. ¿Sale? El enfoque que le vamos a dar es cómo construir los conjuntos, qué propiedades tienen los conjuntos, porque esas propiedades que demos para los conjuntos van a permear, ¿sale? En todo esto. ¿De acuerdo? Al final del día, ya sea un conjunto de números y sus operaciones, definir las funciones como conjuntos, ¿de acuerdo? Y qué propiedades tienen adicionales las funciones con respecto a los conjuntos, ¿sale? Definir la geometría como los objetos como conjuntos de puntos o la probabilidad donde nos va a interesar más que los conjuntos, contar en ellos, ¿sale? Pues van a utilizar todas estas áreas como base la teoría de conjuntos. Entonces vamos a construirla, vamos a definirla. La idea es que se nos queden fijas las ideas principales sobre conjuntos para poder hacer la extensión. Entonces vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a empezar a dar las definiciones principales de conjuntos. ¿De acuerdo?